Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio. Salamanca es la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Está a 2 horas de Madrid en tren o autobús. La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y una de las más antiguas de Europa. Muchos estudiantes españoles y extranjeros estudian en la universidad. Salamanca no es una ciudad muy grande, pero tiene de todo: bares, restaurantes, cines, museos, grandes almacenes, etcétera. También tiene muchos monumentos para visitar. Por ejemplo, la catedral, la Casa de las Conchas, el convento de San Esteban, el puente romano. La catedral de Salamanca tiene mucho interés a nivel cultural y arquitectónico. Son dos catedrales con diferentes estilos unidas: la Catedral Vieja y la Catedral Nueva. Los turistas suelen buscar el astronauta en la fachada de la catedral. Si visitas la Universidad de Salamanca, tienes que buscar la rana en la fachada. Si la encuentras, tendrás éxito en los estudios, según la tradición. No es fácil encontrarla, pero es muy divertido. Salamanca es una ciudad muy bonita y vale la pena visitarla. Y si quieres estudiar español en España, es uno de los lugares aconsejables, ya que el ambiente acompaña al buen estudio.